La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, bienvenidos a su programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. El día de hoy vamos a tener un programa supremamente especial, porque contamos con un invitado de lujo. El constitucionalista, el jurista especializado y conocedor número uno en materia de derecho constitucional, Domingo García Belaúnde, está presente con nosotros en esta edición muy especial de Referente Jurídico, y por supuesto para la Academia de la Magistratura y personalmente para este conductor es todo un honor encontrarme sentado al lado de tan brillante persona, tan brillante jurista, y le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido al programa. Gracias por esta invitación y gracias por los elogios, ¿no? Que siempre se exageran un poco por amistad. Muchas gracias. Bueno, en absoluto es una expresión de sinceridad como abogado y también además como ciudadano peruano. Antes de iniciar esta conversación, que por supuesto ya se nos antoja sumamente interesante, permítanme hacer una brevísima reseña del extenso currículum vitae del doctor Domingo García Belaúnde. Él es doctor en Derecho, conferencista nacional e internacional, además es profesor universitario, profesor principal, adscrito al Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee un doctoral de Filosofía en la Facultad de Letras de la Universidad Católica y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Secretario General Ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Es también miembro de asociaciones tales como el Colegio de Abogados de Lima, nuestro gremio más importante y principal del Foro Nacional. También es miembro del Comité Peruano de la Academia Internacional de Derecho Comparado, de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, entre otras varias. Ha sido nombrado profesor emérito, honorario y distinguido en diversas universidades dentro y fuera del país. También es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica, ya lo dijimos, y autor de numerosas obras que los estudiantes de Derecho siempre hemos tenido a la mano para poder conocer y beber de las fuentes directas de su conocimiento y su gran demostración de cultura en el ámbito del derecho constitucional. Doctor, realmente, en verdad, lo vuelvo a decir nuevamente, es todo un honor. Le quisiera hacer una precisión. Yo hice estudios doctorales de filosofía en la Católica y en San Marcos, pero no los llegué a terminar. Tuve el entusiasmo, pero la vida me ganó. Salvo eso, todo es correcto. Muchas gracias. Pero fuera de ello, su conocimiento en materia de filosofía es innegable y sobre todo aplicada en el ámbito de la filosofía del derecho. Me ha servido mucho, la verdad. E inclusive he llegado a enseñar filosofía del derecho en la Universidad de Lima muchos años. Y quien me ayudó mucho fue Francisco Mero Quesada Cantuarias, el filósofo, gran amigo mío, que este año cumple 100 años justamente. Sí. Y me fue muy útil y hicimos cursos paralelos y me fue muy provechoso y aprendí mucho, porque la mejor manera de aprender es enseñando, indudablemente, ¿no? Así es. Sí. Kant decía que no se puede enseñar filosofía definitivamente, sino que uno aprende a filosofar. ¿No es Esa es una frase que repite Zubiri, el famoso filósofo español, que no se aprende. De Julián Marías. El maestro de Julián Marías. No se aprende filosofía, solamente se aprende a filosofar, y creo que tiene razón, ¿no? Sí. Sí, es un hermoso pensamiento. Así es. Bueno, y a propósito del tema, últimamente, no sé si avance o retroceso de lo que implica la carrera de Derecho en nuestro país, y creo que es una realidad también, quizás usted me pueda dar la razón en este sentido, que se constata además en toda América Latina,
ha generado de que en los últimos años se haya dado una enorme producción de abogados tecnócratas, es decir, abogados formados en conocimiento normativo, legal, pero parecería de que hay una enorme carencia en cuanto a la substancia misma del conocimiento formativo del derecho, que es precisamente de naturaleza eminentemente filosófico. Vamos, yo recuerdo una frase también kantiana que está en la Metafísica de las Costumbres que decía: el ejercicio práctico del derecho puede ser hermoso como las fábulas de Fedro, pero adolece de un defecto, que estas fábulas tienen unas cabezas que carecen de sesos. Bueno, efectivamente, lo que ha primado en los últimos años es una tecnificación de la profesión de abogado, a fin de hacerlo, como diría pues Ortega y Gasset, un sabio ignorante, ¿no? O sea, un sabio pues por ejemplo, exagerando, registrar una marca industrial y un ignorante de todo el resto. Eso es una tendencia, no significa que todos sean así. Hay muchas universidades que dan formación humanista, mantienen 1 año o 2 años de humanidades y luego tienen un periodo formativo y luego viene la especialidad. O sea, en el mundo actual es bueno que uno tenga una especialidad o 2, porque a veces son compartidas. O sea, por ejemplo, ¿qué digo yo? Derecho civil hay que saberlo siempre, ¿no es cierto? Pero a veces no se tiene eso, entonces tenemos técnicos y eso tiende, sobre todo, la universidad poco especializada, con poca tradición y con el afán de recolectar alumnos antes de recolectar buenos profesionales, ¿no? Eso es un mal de nuestra época, pero no está generalizado. Gracias a Dios. Y hay que llamar la atención justamente para que se dé más atención a lo que es el periodo formativo del abogado y luego que venga la especialidad, que en el fondo la especialidad lo viene por el ejercicio, por la práctica, y el día de mañana cuando sean abogados de litigio o de asesoría en las calles, ¿no? Sí. Y eso es lo que, bueno, genera que lamentablemente entonces un grueso sector de las últimas generaciones de abogados lamentablemente no participen en los procesos de debate nacional sobre temas sumamente importantes, como sí sucedía en otras épocas, como la generación suya, por ejemplo, donde el foro estaba siempre presente en los grandes debates que implicaban los compromisos con el país y los proyectos que o arrastraban o impulsaban al Perú de alguna manera, pero en estos últimos años la presencia del foro realmente es bastante limitada, por no decir nula. Entonces, ello tiene que ver pues definitivamente con la carencia de estas formaciones en el ámbito filosófico, sociológico, antropológico, que por lo demás es innegable, no porque lo diga Carneluti o Kant, sino porque nosotros lo verificamos permanentemente. Abogado que adolece de estas médulas del conocimiento, pues sencillamente no es un jurista, ¿no? Y eso se nota un poco, por ejemplo, hará unos 20 o 30 años el Colegio de Abogados tiene una gran presencia en la vida nacional. Hoy día no la tiene, en parte porque al margen de factores humanos o valores humanos, los mejores abogados no son los que candidatean al decanato. ¿Por qué? Porque digamos, el electorado está en las universidades, digamos, no solamente públicas, sino esas universidades privadas que a veces funcionan en un garaje, ¿no es cierto? ¿No? Universidades de garaje. Así es, entonces, ¿qué pasa? Hay 15.000 abogados que votan, de los cuales una élite debe ser 3 o 4.000, pero el resto obedecen a cualquier consigna. Entonces ya el mismo gremio ha ido bajando y ya no tiene importancia. ¿Por qué? Porque quizás a los mejores abogados no les interesa, no quieren gastar su dinero en una campaña y claro, al final todo es complicado, ¿no? Entonces, claro, el gremio va perdiendo prestancia que la tenía hará unos 20 años o más. Al margen de que hay individualidades que tengan peso específico. Pero ¿no sería bueno que el gremio también participe en la generación de un debate que no se está dando y que tiene que ver precisamente con este problema? Que además lo apuntó muy bien Luis Pázara con su informe donde le puso el dedo en la llaga a la situación problemática. ¿Por qué es que el foro, y particularmente nuestros colegios de abogados, y marcadamente el Colegio de Abogados de Lima, no se mete en el tema de cuestionar la generación de este tipo de abogados que no le están haciendo ningún beneficio al país y más bien proyecta propuestas de generación de currículas que sean necesarias para el mundo moderno, el mundo actual,
y que tenga que ver con la producción de abogados que no solamente sean unos técnicos especialistas en manejo de normas, sino y tramitólogos, sino que sean humanistas, ¿no? El Colegio de Abogados debería estar en este asunto. El Colegio de Abogados debería estar en eso, pero no es solamente el Colegio de Abogados, no, pienso claro, yo, ¿no? Yo creo que a la larga es un problema de las propias universidades. Sí. Las propias universidades, el problema es que, sobre todo las que son privadas, que están luchando mucho por subsistir, porque el Estado no subsidia a nadie, ¿no es cierto? Aún más a las públicas las tiene casi abandonadas, ¿no es cierto? Entonces es un problema de las universidades, pienso yo, y del dinero con que cuentan. Entonces yo creo que es un problema de fondos, ¿no? Pero también es cierto que con un esfuerzo se podría mejorarse. En el Perú hay más o menos 40 o 50 universidades privadas. Si se hiciera un gran esfuerzo para hacer formación de verdad en los profesionales, ya haríamos algo, porque el mercado va eliminando las que no son competentes. Así de simple, ¿no? Sí. Es el esfuerzo, pero yo creo que parte de las universidades. Esa es mi impresión. Sí. Bueno, y lo cierto es que entonces temas de importancia y que deberían ser debatidas permanentemente en el ámbito político, social del Perú, no se debaten, como por ejemplo el tema de la bicameralidad, que hace algunas semanas atrás volvió a ponerse en palestra, pero muy efímeramente, y luego desapareció otra vez, porque justamente no hay este debate. En la Constitución de 1979, una extraordinaria Constitución que lamentablemente perdimos por los acontecimientos ya conocidos, modelaba un parlamento bicameral. Coméntenos un poco sobre ese modelo que teníamos. El asunto es que lo importante es esto, ¿no? Siempre tuvimos un parlamento bicameral, con la excepción de 1823 y 1867, pero siempre tuvimos un parlamento bicameral. El gran problema es que cuando hubo los debates en los años 70 y tantos, por la nueva constitución que resultó la del 79, se hizo ver mucho, por ciertos estudios de la época, que en realidad una cámara era un remedio de la otra. Entonces empezó a lo que se llama el bicameralismo imperfecto, o sea, ambas cámaras tienen cosas en común y cosas que tienen expresamente delimitadas. Por ejemplo, la Cámara de Diputados pasó a ser la Cámara Política. El Senado no ratificaba a nadie, digamos, mejor dicho, no entraba en el cuento de las censuras, esas cosas, sino solamente ciertas cosas específicas. Entonces el gran aporte, digamos, del 79 fue empezar a diseñar un Congreso distinto que tuviese una Cámara alta, muy calificada, con competencias reducidas, y la Cámara Política, el movimiento, el control, la acción, era diputados. Ese modelo hay que agudizarlo, o sea, hay que perfeccionarlo para que la Cámara alta esté dedicada solamente a cosas muy puntuales y el resto en la Cámara baja. Ahora, ¿por qué no se ha retomado el tema? Yo creo por una sencilla razón. El Congreso es muy pequeño, son 130 congresistas, no se dan abasto, hay demasiado ruido político, eso está muy avanzado. Había varios proyectos y había la intención de hacerlo, pero ¿qué pasa? La vacancia, el indulto, los problemas de lavajato y todas estas cosas que han venido al margen. Le ha ganado a la discusión. Le ha ganado, exacto, ya no tienen tiempo de eso, inclusive las cosas se demoran. ¿Por qué? Porque en el fondo, si hubiese una Cámara de Diputados de 145 miembros y un Senado de 40, la cosa sería distinta, ¿no? Había cosas que no tienen por qué ver diputados y vería solamente el Senado y viceversa, ¿no? Exacto. Ha ganado, o sea, les ha ganado el tiempo y la política, que está muy movida, ¿no? Y además un elemento añadido que viene de las masas, ¿no? Porque, como siempre, hay asusadores que se encargan de levantar polvo de manera innecesaria, pero para ganar, por supuesto, ventajas políticas para ellos. Y en este caso particular ha sido dado en el sentido de que se insertó la idea en la población de que ¿para qué una Cámara de Senadores? ¿Qué es hacer crecer la burocracia legislativa? Si ya tenemos 130 poco menos que holgazanes, según el decir de esta gente. Entonces, ¿para qué seguir manteniendo a otros holgazanes más en condición de...? Pero en la repetición que desde el pueblo se da de estas expresiones son pues expresión de ignorancia precisamente, ¿no? Porque
Ya sabe usted cómo está la calidad educativa también en nuestro país. El día de hoy cualquier persona tiene más conocimiento de lo que le pasa a los chicos reality de Esto es Guerra o de los otros programas esos de televisión. Pero en temas puntuales como esto, la ignorancia es la que aflora inmediatamente, ¿verdad? Y ignorancia y a su vez desconocimiento por dos razones. Número uno, porque se ha demostrado que un congreso como el actual costaba más que las dos cámaras anteriores. Han habido estudios hace muchos años. Y aun cuando no fuese así, hay una cosa que es obvia, que la gente no se da cuenta. La democracia cuesta. Así es. O sea, tener una policía para dar seguridad cuesta. Tener servicios de salud cuesta. Tener educación cuesta. Tener elecciones, millones de millones cuesta. O sea, la democracia no es gratis, cuesta, los derechos cuestan, todo cuesta. En consecuencia, lo que hay que hacer la democracia es asumir ese costo y sacarle el máximo de beneficio. Si un Senado va a aumentar al año, no sé, 500 o 600 millones de soles más, aleluya, ya se verá de dónde sale. Más ha ido en la corrupción, eso es evidente, ¿no? Entonces, vayamos por eso. La democracia tiene un costo. Sí. Y más bien, ya instaladas estas dos cámaras, ellas podrían reflejar de manera tal que se haga más ahorrativo su manejo. Pero eso ya es de cada cual. Sí. Pero en principio hay un costo que hay que asumir. Me recuerda usted unas palabras de Kennedy donde decía, no pregunten cuánto va a costar eso, sino cuánto va a costarle al país no hacerlo, más bien por el contrario, ¿no? Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial, por favor. Okay. No se vayan, estamos conversando con Domingo García de la UNE en este programa especial de Referente Jurídico. Ya regresamos.